Bueno, y sobre esta jornada del éxito que ha conseguido el gobierno, pese a que no era el gobierno el que estaba puesto en la discusión del requerimiento del Tribunal Constitucional, sino que una medida particular del presidente de la República, y otros temas conversaremos con nuestros panelistas de hoy. Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Matías. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por estar. Y nos acompaña Federica Sánchez también, que es académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Federica, gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. ¿Se puede decir que es una jornada de 2-0 para el gobierno, que como no tenía hace mucho tiempo una jornada canasta limpia? Es antiguo también el dicho, pero ¿para el gobierno hoy o no? Después de las últimas 2 semanas, creo que sí. Creo que sin duda es una fecha en la cual respiran un poco más aliviados. Creo que consiguieron algunas cosas que venían empujando hace tiempo, lo de la jornada laboral, lo del proyecto que se aprobó hoy en el Senado. Obviamente no está terminado, le falta, pero creo que eso es algo muy positivo para el gobierno, era algo que lo viene arrastrando más allá de sus promesas de campaña. Y después la otra es lo del Tribunal Constitucional y los indultos, que eso había sido una promesa de campaña concreta de Boric en el 2021. Así que creo que en ese sentido, creo que sí. Logre sacándolo adelante, ¿eh? Rodrigo, ¿cómo lo ves tú y por qué se produce, por qué en esto le va bien al gobierno y en otras cosas hay veces que, bueno, la reforma tributaria, lo vimos, por ejemplo, tuvo un revés? ¿Por qué lo logra ahora? Yo creo que, bueno, distingamos. Lo primero, con el fallo del Tribunal Constitucional, creo que cierra una ventana que se le había abierto de manera peligrosa, sobre todo en los últimos días, cuando conocíamos más antecedentes que agravaban un poquito el indulto del presidente. Y de alguna forma cierra una arista de un problema que se autogeneró. Este fue un problema que generó el propio gobierno, el presidente particularmente, en dar indulto, sin perjuicio de que efectivamente había sido una promesa de campaña, pero también la política está compuesta de timing, de momentos, de formas. Y este proceso estuvo fuera de timing, fuera de forma, fuera de timing porque se discutió justo en el minuto que la ministra de Interior estaba sentado negociando un acuerdo transversal de seguridad, y de forma porque estuvo plagado de errores, desde el mismo presidente que incluso se involucró con otro poder del Estado señalando que Mateluna era inocente. Y él mismo habló de desprolijidades, exacto, a confesión de parte, relevo de prueba. Tanto así que le costó el cargo a su jefe de gabinete y a la ministra de Justicia del entonces. Entonces, de alguna forma, cierra una arista de carácter constitucional o, digámoslo, tribunal, judicial, pero yo creo que aún queda cierta espacio abierto todavía a la discusión política. Hay una comisión investigadora que seguramente va a seguir indagando en esto. ¿Tiene espacio la comisión investigadora después del fallo del Tribunal Constitucional hoy? Yo creo que de alguna otra forma van de alguna forma a sacar al banquillo los antecedentes que puedan seguir saliendo. Hoy conocimos que además de estos 7, estos 6, 10 también estaban con no recomendación para salir en libertad. Y de alguna otra forma yo creo que aprovechando la discusión constitucional del minuto, van a aprovechar también en esta comisión de llevar al tintero esta atribución exclusiva del presidente, y hay que tener ojo también con los fallos, a ver qué dice el fallo de minoría con respecto a ver qué tipo de razones esgrimieron los jueces para estar en contra de esta atribución del presidente. Pero sin duda cierra una arista, creo que están celebrando de alguna otra forma, pero cuidado que esta también quedan otras políticas abiertas. Y con respecto a la votación de las 40 horas, no hay mejor demostración que el diálogo fructífero en el Senado, la institución que quería cerrar el actual gobierno por medio del proceso constitucional, se abre el diálogo. Porque este proyecto, como tú dijiste, es muy diferente al que ingresaron la diputada Cariola y Vallejo. En el fondo se da flexibilidad, se da espacio. Fue negociado. Fue muy negociado, muy conversado, tanto así que fue aprobado por unanimidad en el Senado. Sí. Federica, ¿tú ves que, disculpa, en materia del requerimiento del Tribunal Constitucional que se rechaza, ¿tú crees que se cierra ese capítulo o quedan flecos? Yo iba a decir que creo, así como dije que creo que es digamos, una victoria para el gobierno, no es una victoria que no haya implicado costos y que no vaya a implicar costos para el gobierno. O sea, la herida más o menos se cierra, pero ahí hay un costo que pagaron altísimo. Lo pagaron con la salida de la ministra de Justicia, lo pagaron con el ex jefe de gabinete y lo van a seguir pagando de cara a la sociedad. O sea, lo que la sociedad considera correcto respecto al ejercicio de la función ejecutiva y de las prerrogativas presidenciales para indultar. O sea, eso se cierra ese capítulo, que igual iba a decir, ¿se cierra o no se cierra? Argentina indultó a los jefes de las juntas y después, en el 2003, se
se volvió atrás, eso se revocó. Digo, si bien la jurisprudencia tiene la capacidad, digamos, de que hoy el presidente indulte esto, en el futuro podría también volver para atrás. Si bien ganó en el Tribunal Constitucional, no ganó en el Tribunal Ciudadano, que la gran mayoría de los ciudadanos está en contra de la decisión que tomó el presidente de la República a fin de año. ¿Y cómo queda abierta la ventana para discutir? No, eso puede sonar peyorativo. Queda abierto un espacio, porque eso me quiero referir, para que sea tema importante en la nueva Constitución, en el debate constitucional. La pregunta es sobre la prerrogativa presidencial del indulto. Quedó muy discutido el tema. Se resuelve, pero hacia adelante qué va a pasar. Y esto es un momento constitucional donde debería estar. O sea, quizás es interesante que esto pueda llegar a la discusión, constitucional respecto a cuáles son. O sea, la realidad es que los indultos en general no tienen muchas limitaciones. En general son pocas las limitaciones para los indultos. Quizás la discusión constitucional que podría habilitar esto es, bueno, ¿cuáles deberían ser hoy por hoy los límites del indulto? O sea, si nosotros pensamos en el indulto presidencial, es un resabio monárquico, o sea, traducido, digamos, al contexto republicano. Ok, quizás hoy los indultos no tienen que ser todopoderosos, no pueden abarcarlo todo, no pueden abarcar delitos de lesa humanidad, no pueden abarcar, no sé, determinado tipo de antecedentes. ¿Se puede discutir? Obvio que están sobre la mesa. ¿Debieran ser refrendados por otro poder del Estado, Rodrigo? ¿Qué piensas tú? Por ejemplo, que sea el presidente, pero con un quórum en el Senado o en ambas cámaras, por ejemplo. Yo creo que fue un punto, fíjate. A mí nunca me han gustado mucho las decisiones unipersonales cuando está un valor como la justicia involucrada. Creo que es bueno tener contrapesos, y eso no es solo sistemas que el sistema nuestro de tener peso y contrapeso es bien positivo. Tengo la sensación de que efectivamente va por esa línea, de buscar algún organismo, puede ser el mismo Tribunal Constitucional o otro poder del Estado, que de alguna forma evalúe también la medida del presidente y en base a ciertos requisitos también otorgar la flexibilidad para que se entregue. En alguna época de nuestra historia, efectivamente el presidente tenía esta atribución, pero tenía que estar refrendada por otro organismo, el Consejo de Defensa del Estado, en alguna época atrás. A ver, déjame poner el siguiente escenario. Hace una semana vimos que es lo que acusan las partes. La falta de diálogo llevó al fracaso, a la discusión en materia tributaria. Hoy, el triunfo del diálogo, todo lo contrario, permite que pase un proyecto que al principio era mirado como de la ministra Vallejo, por algunos, de la ministra Vallejo. El gobierno del presidente Piñera entonces ni siquiera siguió adelante, sino que planteó un proyecto de 41 horas y media más flexibilidad, o sea, ninguneando ese proyecto. Hoy día se dialogó en silencio, calladito, y tenemos el proyecto aprobado en segundo trámite. Es decir, el incentivo está puesto claramente a dialogar, pero hay elecciones, y muchas elecciones, y sabemos que las elecciones no son el mejor ambiente para dialogar, muchas veces se polarizan las cosas. ¿Qué puede ganar Federica? ¿El ambiente de diálogo o de polarización? Yo creo que los incentivos del gobierno, al menos desde lo estratégico, deberían estar puestos en dialogar. Por la experiencia por la que vienen pasando el último año, cómo llegan a este primer año de gobierno, deberían focalizar en dialogar. Digo, si hoy están celebrando el triunfo de ese protoproyecto que surgió con la diputada Vallejo hace varios años, digo, y hoy llegan a esto, no hay. Considerando obviamente la situación de la reforma tributaria, lo que no pasó la semana pasada, no hay mejor ejemplo que darle tiempo al tiempo, negociar, trabajar, acordar, más allá de la inmediatez de las elecciones. Yo entiendo que durante momentos electorales se suelen tomar decisiones que reditúan inmediatamente en votos y quizás eso es un poco. Reditúan en votos, pero en el largo plazo no son rentables a nivel ciudadano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿La ciudadanía o ganar elecciones? ¿Tú crees, Rodrigo, tú como opositor, tú sientes que el gobierno sacará esa lección de cuando no dialogamos o cuando nos cuesta más el diálogo, nos va mal? Cuando dialogamos, mire cómo nos va. Yo creo que una lección aprendida del fracaso de la reforma tributaria justamente es eso. Si hay algo que la ciudadanía de alguna otra forma ha castigado a la clase política, y esa es una de las razones del desprestigio, desaprobación que tiene sobre todo el Poder Legislativo, es justamente la incapacidad, sobre todo en los temas sensibles, de no lograr acuerdos. Reforma tributaria, reforma de pensiones, reforma de salud. Y lo que estamos viendo hoy es un buen ejemplo de ello, de cómo un proyecto con buenas intenciones, que en su momento fue rechazado porque no había espacio para el diálogo y el Partido Comunista se negaba a torcer el brazo y las pymes por atrás decían que era imposible implementarlo con la rapidez que ellos querían, etc. Pero el sentido común y la evidencia al final demuestran que con diálogo y logrando llegar a acuerdos, ya lo ha dicho también la oposición, están dispuestos a conversar, pero bajo condiciones que sean beneficiosas para el país, no que traiga perjuicio. Entonces, en esa lógica creo que hay una lección aprendida de la reforma tributaria y lo que vimos hoy.
que ojalá se pueda replicar en pensiones. Yo creo que hay espacio para ello. Eso, el espacio para las discusiones que vienen, que son las reformas del gobierno, las mega reformas, salud, pensiones y salud, pensiones y tributaria. ¿Tú piensas que hay un espacio distinto, se arma, puede agarrar vuelo un clima como el que vivimos hoy? Yo creo que sí, pero creo que también es una lección aprendida, que es lo que decía un poco Rodrigo, o sea, lo que estamos hablando, es una lección aprendida de lo que ocurrió durante todo el año y de cómo las cosas salen mejor. Las cosas salen mejor, salen unánimemente cuando, de hecho, hay diálogo, cuando le damos el tiempo a la discusión. Entonces, si el gobierno realmente está deseoso de cumplir con su promesa de campaña, llevar adelante las reformas, las macro reformas que plantea, bueno, pues entonces quiero creer que no va a ser tan obstinado de no buscar ese diálogo, sino que lo va a buscar porque sabe que ese diálogo lo favorece. ¿Rodrigo? En pensiones yo creo que hay acuerdo, fíjate, Matías. Tengo la sensación de que... La ministra había jugado un papel más duro que el que vimos en 40 horas. Fue bastante dura después de la reunión que tuvo con la nueva presidenta de la asociación de ISAPRE, que en el fondo querían acabar con el sistema de AFP, que querían acabar con la AFP precisamente. Pero yo tengo la sensación de que el Congreso, particularmente el Senado, hay conciencia de que este 6% adicional no puede ser exclusivamente una entidad pública o estatal. Y no hay votos aparentemente para eso. No. Y por lo tanto hay que conversar y dialogar. En la administración de Piñera había una especie de acuerdo en tanto un 3% para reparto, un 3% para capitalización individual y libertad de las personas de poder determinar en dónde querían de alguna forma destinar esos recursos. Y me da la sensación de que si el oficialismo de alguna forma empieza a ceder en esa lógica, podríamos ver un acuerdo en pensiones que llevamos más de 10 años esperando esta reforma. Enfoquémonos en el oficialismo. Tiene dos almas también. No solo la derecha tiene dos almas, la izquierda también tiene dos almas. Y ahí probablemente hay incentivos contradictorios. Bueno, lo hemos visto en las recientes declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, cuando dijo que la lectura o la revisión crítica del programa es más o menos parte de lo mismo. ¿Puede producirse ahí una fisura o una tensión en el oficialismo si es que, por ejemplo, en materia de pensiones, se cede más de la cuenta para algunos? Yo creo que sí. Y es natural de todos los partidos, digo, y está también bien que así lo sea. ¿No? Los partidos no son uniformes, hay distintos espacios y esos distintos espacios entran en tensión respecto a la misma programación o al mismo programa de gobierno del gobierno, ¿no? Pero creo que eso también es saludable a la discusión interna del gobierno para plantear sus puntos y para dirimir internamente las distintas posiciones que tiene. Creo que eso es saludable también, para que desde esa tensión interna y esa resolución interna se fomente y se favorezcan las discusiones colectivas con otros espacios que no son el del gobierno. ¿Cómo ves tú la eventual pugna interna que puede tener el oficialismo? Hay que observarla con mucha atención porque la pugna está ganando, creo, el socialismo democrático por goleada a prueba de dignidad. Hoy vemos que efectivamente quienes ocupan las primeras líneas de discusión política de este gobierno han sido gente del socialismo democrático. Entonces, tengo la sensación de que esta discusión de alguna forma va a ir más en la línea de lo que plantea Federica, que se va a imponer un poquito más el diálogo en esa lógica. Es Marcel del día lunes, el que estaba abierto a conversar. Carolina Toá en materia de seguridad, que está dispuesta de nuevo a sentarse a avanzar en temas de seguridad. ¿El presidente de qué ustedes lo ven si hay dos almas? ¿Lo ven arbitrando? ¿Lo ven tomando equidistancia y arbitrando? ¿O Es que para mí la tensión es justamente esa, o sea, cómo hace el presidente como árbitro, pero al mismo tiempo como representante de un sector de ese. Él es de uno de los dos sectores. Él es de uno de esos sectores. Él es de uno. Sí, pero en las encuestas le va mejor cuando está con el otro sector. Entonces, en esa tensión, yo creo que lo que le pasa al presidente es que, bueno, ¿cómo juego como árbitro para que el socialismo democrático no se coma la coalición y siga habiendo distintos espacios? Y bueno, ¿cómo actúo como árbitro, pero tampoco sin estar demasiado de un lado y ser como demasiado favorable al sector en el que yo pertenezco, ¿no? Porque necesito al socialismo democrático de socio. Entonces, ¿cómo juego ese juego estratégico? El presidente es no solo generacionalmente más cercano al otro mundo, sino que culturalmente probablemente él es a pro de dignidad, de hecho, él milita en pro de dignidad. Pero que no existe esta figura, como me decía un analista hoy día de manera coloquial, esto parece que unos muchachos hacen un asado y llaman al tío para que lo termine. O sea, a la generación mayor, para que quede bien. Orden aquí. No era que se la sabían todos. Bueno, llegaron los mayores, la generación que van denostado, que ustedes no saben hacer asado,
y ellos terminan el asado y el asado está quedando bueno. Y el presidente se beneficia de que el asado esté quedando bueno. Perdón la analogía tan vulgar para algunos, pero me pareció súper clara la figura. Que la evidencia al final lo ha llevado a eso. Si volviendo un poco atrás, la derrota del 4 de septiembre fue muy brutal políticamente para el gobierno, el presidente y particularmente a Prueba de Dignidad, que de alguna forma veían plasmado gran parte de su programa político en el proyecto de nueva Constitución, que fracasó brutalmente. Pero también una derrota para el socialismo democrático, que algunos lo critican de haber sido muy blandos, algunos dirán se acobardaron, no pusieron sus puntos, se dejaron llevar, no levantaron la voz. Eso es una autocrítica y yo se la he escuchado ellos mismos. Sí, por eso fue un brutal fracaso del gobierno en términos generales. Pero yo creo que fue más duro para la coalición del presidente. Por cierto, también el socialismo democrático pudo haber tenido otro rol. Pero posteriormente han estado en otra trinchera. Tomaron un rol relevante en la cartera política, muy importante. Ahora se acaban de incorporar de manera potente en la subsecretaría. Entonces, creo que finalmente la evidencia ha llevado al presidente de alguna forma a entregar un poco las riendas al socialismo democrático. Me imagino que él quiere que su gobierno sea bien valorado, tener una buena aprobación, y hoy vemos que el camino que le llevaba originalmente no lo estaba llevando por el buen camino que él me imagino que pretendía para el país y para su coalición. Es que yo creo que el presidente en última instancia quiere servir el asado. Quiere que esté la mesa puesta con el asado. Entonces, de alguna manera, ese asado, si lo empezamos y no lo pudimos terminar, llegaron otros a terminarlo. O sea, el presidente también es una persona inteligente y estratégica. Tiene 4 años de gobierno, tiene 3 años de gobierno por delante y quiere devolverle y darle a la ciudadanía lo que prometió que iba a dar. Lo voy a hacer solo y si me embarco solo, me obstino solo, con Aprueba Dignidad, fracaso o busco a los socios más potables para esta coalición y lo llevo adelante. Rodrigo, quiero aprovechar tu posición, ya te dije, de opositor aquí y la autocrítica en materia de las 40 horas de tu sector, que tradicionalmente, y no con poca razón y con bastante evidencia, término que tú usas bastante, tu sector se opone permanentemente o con mayor frecuencia que los otros sectores a las reformas, a los avances, a las 40 horas. No sé si se rieron, pero no había ninguna posibilidad de que el sector empresarial o algún grupo de la derecha más económica aceptara esto de las 40 horas. Le parecía que era una locura, que esto iba a llevar, que empezaron a hablar de que iba a caer el PIB, que no se va a crecer, que va a haber pobreza, que esto es una locura, que no tienen calle, que no saben lo que es tener empresa, y todas esas cosas. ¿Hay alguna autocrítica en la derecha en que tienen que también abrirse a mirar, en materia económica sobre todo, evidencias distintas, realidades culturales distintas? Yo tengo la sensación, Matías, de que existe una nueva generación en la centro-derecha que está mucho más abierta al diálogo a lo que estaba históricamente, pero sin perjuicio de no estar abierto o de oponerse o mantener... Es más reacio los cambios, pues. O sea, se hicieron grandes avances en otros gobiernos, varias reformas tributarias aprobadas en el gobierno de Bachelet, cambio importante en los regímenes electorales. Hoy estamos en presencia, yo creo que de una coalición abierta a dialogar en las cosas que le hacen bien al país. Y ha sido bastante demostrado. Se opuso tenazmente a las 40 horas, perdón, a las 40 horas en un comienzo, porque no había transición y de hecho lo pedían las propias empresas, las pymes, particularmente, que no tenían la caja para hacerse cargo de todas las cargas que tenía. Hoy la reforma tributaria, las pymes también pedían que hubiese modificación al proyecto y no estaban dispuestos a hacerlo. Los retiros, la derecha se opuso tenazmente, pero hoy estamos viendo las consecuencias de haberse abierto a retirar el dinero. Entonces, el presidente, el gobierno del presidente Piñera presentó un proyecto de retiro, no te olvides. Sí, pero justamente para tratar de dilatar lo que vimos en el proceso de 40 horas. No toda la derecha, hubo derecha que votó siempre en contra. Le tocó un congreso que finalmente le fue difícil gobernar el país, que es un congreso muy distinto al que tiene el presidente Boric hoy en día. Entonces, yo veo una derecha y una centro-derecha abierta al diálogo en los temas que son más relevantes, pero en la medida efectivamente que se haga bajo las condiciones de... ¿Prima esa derecha que está dispuesta a cambiar y avanzar? Sí, tengo que decir, o sea, estamos viviendo, Matías, un proceso, y lo doy como ejemplo siempre, pero estamos en presencia de un proceso constitucional que gran parte del electorado de esa derecha no estaba dispuesto a avalar. Y así todo pusieron su capital político todos los presidentes del Partido de Chile Vamos, y hoy estamos a puerta de una nueva elección de consejeros para tener un proceso nuevo. Entonces creo que estamos en presencia de una derecha distinta, con nueva mirada para poder dialogar. Federica, ¿tú ves una derecha distinta en este caso, abierta a enfrentar más cambios? Yo creo que hay un cambio en la derecha entre lo que Rodrigo decía, ¿no? La vieja derecha más reacia. Los cambios es un cambio generacional, bien lo mencionabas, pero creo que también hay una derecha moderna, una derecha que entiende que los cambios se tienen que hacer, una derecha que está dispuesta a dialogar cuando antes no lo estaba. Creo que son signos de un cambio de época también, ¿no?
hay un cambio de época bastante significativo del 2010 en adelante, creo. Y creo que la nueva derecha un poco se hace cargo de los cambios de la última década. Federica Sánchez, Rodrigo Arellano, Universidad Alberto Hurtado, Universidad del Desarrollo. Gracias a los dos por estar aquí esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias, pues. Buenas noches. Ustedes.